Estamos en época de mundiales, lo que he dicho va a empezar ahora esta semana que entra, el 11 de junio, si no me equivoco, y tenía que hacer una reseña de fútbol. Es verdad que este manga que voy a hablar ya lleva tiempo publicado en España, pero nunca se había reseñado, entonces me ha parecido adecuado traerlo ya que estamos en tan magnas fechas. Así que voy a hablar hoy de Hungry Heart de Yoichi Takahashi. Pues hace ya la friolera de 20 años que se editó esta Hungry Heart por parte de Ibrea, que nos la trajo en 6 tankobon, como se publicó originalmente. Es una de las obras de Yoichi Takahashi que ya todos lo conocemos por Capitán Tsubasa, pero es una de esas obras que siempre la gente se ha considerado como menores, porque claro, obviamente Capitán Tsubasa abarca la gran parte de obra de este Yoichi Takahashi, y esta es una de las que estaban ahí un poquito de tapadillo. Sin embargo, no por ello exenta de calidad, ojo, porque es que esta Hungry Heart a mí me causó muy buena impresión en su momento y ahora lo voy a comentar un poquito. Esta obra, para empezar, tiene dos peculiaridades. La primera, que nace de una especie de colaboración entre Takahashi y Nippon Animation, que querían hacer una nueva obra de fútbol y tal, entonces Takahashi empezó a rumiar algo. Y también, por otro lado, el nombre de la obra, que está basado, obviamente, en una canción de Bruce Springsteen, que todo el mundo conoce, creo. Se publicó el manga originalmente en la Weekly Shonen Champion de la editorial Akita Shonen, y como he dicho aquí, nos la trajo Ibrea. Esta obra es de corte un poco más realista, porque se quita todo lo que es la fantasía de Capitán Tsubasa y nos centramos aquí en un muchacho, en este caso un chico llamado Kyosuke Kano, que es un chico que le gusta el fútbol, pero ahora mismo tiene como horas bajas, por así decirlo. El tío es más macarra que otra cosa y tiene un hermano que milita en el poderoso AC Milán. En Milán hace 20 años era la hostia, ahora hoy día un equipo venía menos. Entonces, claro, vive a la sombra de su hermano. Entonces claro, a pesar de eso, es un chico que tiene bastantes cualidades para el fútbol, entonces no quieren que se pierda. Entre ellos hay dos personajes que están todo el rato detrás de él para que vuelva a jugar al fútbol. Por un lado, el manager del equipo del instituto, que es Yoyo Akanegaoka, y por otro lado una chica que se llama Miki Sujiwaki, que es jugadora del equipo femenino de fútbol y que quiere que vuelva a coger el gustillo. Entonces esta última consigue de manera poco ortodoxa que al final le entrene a ella, porque claro, son aficionadas al fútbol, pero realmente no tienen una base, y en el momento de que está entrenando a estas chicas, pues Kyosuke vuelve a tener otra vez, o le vuelve a picar el gusanillo por jugar al fútbol. Entonces decide al final aceptar la oferta del Yoyo y se afilia al equipo. Ahí coincide con dos personajes más, con Rodrigo, que es un estudiante brasileño de intercambio, y por otro lado con Koji Sakai Jefferson, que es un muchacho franco-japonés que juega de portero. Y ahí, con estos dos chicos jóvenes, pues forman el tridente de novato pues más espectacular que ha tenido el Yoyo Akanegaoka en mucho tiempo. Las conexiones entre ellos vienen a ser bastante evidentes, a pesar de los roces que tienen en un inicio, pero consiguen básicamente formar un equipo con ellos y con el resto de jugadores. Como veis, hay unas cuantas situaciones que hacen que difieran de otras obras como Capitán Tsubasa. Para empezar, el individualismo de Tsubasa, en el que se centra toda la obra. Aquí obviamente el protagonista sigue siendo Kyosuke, pero no funciona sin sus compañeros. En Tsubasa podía coger el balón básicamente y ser un uno contra el rival del otro equipo. Mientras que en este yo creo que prima un poquito más el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Por otro lado, es bastante novedoso, para la época obviamente hablamos, de centrarse un poquito en el fútbol femenino, cuando en esa época, para que no se acuerde, estaba en pañales básicamente. No era ni la sombra de lo que es a día de hoy.
Y el centrarse un poquito en este tipo de fútbol, pues, oye, está bastante bien y muy original en ese aspecto. Me ha llamado la atención lo que has dicho, Ale, del tema de, bueno, que se habla un poco más del juego en equipo, ¿no? Que no es como Capitán Tsubasa, que era todo tiramillas y fuera. Y eso implica también que hay un poquito más de tácticas realistas, podríamos decir, con un poco más de sentido que en Capitán Tsubasa. Sí, aquí no hay super tiro. A ver, no digo que llegue a los niveles de Awashi, por ejemplo, donde te explican absolutamente toda la jugada y demás. Pero sí hay un poco más de lógica, y no solamente por el tema de los super tiros y eso, sino, coño, te digo yo, que vamos a jugar por las bandas y después tal, y después mejor nos vamos al centro. Hay una cosa que a mí me encantaba, que era la táctica de los 6 segundos, que era una táctica que proponen al principio de partido, justo cuando el piteo inicial, el equipo contrario está todavía un poquito como destensado, todavía no está en la tensión del partido, entonces puede tener una abertura sin darse cuenta. Y utilizan esta primera técnica, esta técnica de los 6 segundos, para empezar básicamente a tope y coger al rival totalmente fuera de onda. Esas cosas hacen que sea un manga de fútbol bastante chulo, tío. Porque es que ese aspecto le da un aspecto táctico que no tiene nada que ver con otros mangas de fútbol. Yo sí, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando yo hablaba de esta obra, más que compararla con Capitán Tsubasa, en la que no tiene nada que ver, yo la comparaba con obras como, por ejemplo, Slam Dunk, que tiene ese componente de lo que te he dicho, los novatos por un lado, el tono macarrilla del protagonista, el que al final sea una chica la que le encauza en el deporte rey, y todo eso. Por un lado eso, por otro lado, la comparo con Shoot. No sé si os acordáis de ese manga guión anime, que aquí lo conocimos en España como, bueno, conocimos más que el manga, perdón, el anime, que también eran 3 protagonistas, que era un portero, el centrocampista de la gafa y el chico protagonista que era el delantero y tal. Pues por ese trío de protagonistas, pues yo la comparo un poquito por ahí. Obviamente tienen sus diferencias, no son mangas iguales, pero me causa esas similitudes. Lo malo, ¿qué es lo malo de esta obra? Es una obra hiper precipitada, porque cuando parece que va a recién comenzar, como quien dice, hace ¡pa! Y acaba. Y eso, la verdad, que ha dejado mucha gente con ganas de más. Mucha gente ha esperado continuación como agua de mayo, continuación que no ha llegado. Sin embargo, en la animación sí que tuvo una pequeña continuación, porque sigue un poquito más allá del manga. La animación fueron 52 capítulos que no solamente adaptan los 6 tomos, sino que adaptan un poquito más allá. Si os digo la verdad, tampoco fue gran cosa, porque a mí el anime no me hizo demasiada gracia. Pero yo lo que tenía ganas era saber cómo continuaba el manga, y eso nunca llegó, por desgracia. Yoichi Takahashi ya estaba metido en otras obras, como en Road to 2002 de Tsubasa y tal, entonces ya la obra desapareció. Así que una pena porque la verdad que esta obra pintaba muy guay. De hecho, lo que he leído está muy chulo, casi podría decir que me gusta hasta casi más que Tsubasa, pero se queda demasiado corto. Es una lástima, porque era muy buen intento y mostraba que Yoichi Takahashi parece que entiende algo de fútbol, que después a lo largo de los años, cada vez que lee algo nuevo de Tsubasa, dices, no, amigo, tú no has visto un partido en tu vida. Una oportunidad perdida, pero por otro lado una oportunidad también a descubrir a un Yoichi Takahashi diferente, un Yoichi Takahashi más centrado en lo que eran esas relaciones, que era lo que él le gustaba al principio, más que en el deporte en sí. Y también centrado en una narratividad bastante chula y bastante divertida. O sea, que salvarías el dibujo de Takahashi por una vez, tío, en este manga. Tío, ¿te puedes creer que a mí no me ha molestado el dibujo en esta obra? Pues la verdad que en esta época ya estaba un poco... No recuerdo, no te sabría decir en qué momento de Capitán Tsubasa, no sé si tú lo tienes ubicado, pero es verdad que ya está el dibujo bastante más desarrollado, ¿no? Ya tenemos a esos personajes un poco con la mini cabeza y los ultracuerpos. Exactamente, bueno, eso sí te lo va a encontrar. De hecho, yo tengo en la cabeza una viñeta en la que se ve el balón en primer plano y después la cabeza reducida por jíbaro ahí al fondo, y tú dices, tío, es que de verdad es horrible el dibujo de Takahashi, pero en esta obra, lo que te he dicho, no me disgusta. Bien, no me disgusta. Me centré tanto en lo que es la historia y me enganchó tanto con los personajes y todo eso, que no solamente era un genio del balón, era no sé cuánto, sino que un tío que se está esforzando básicamente para ser mejor persona, un tío que tiene que reaprender las bases también, aparte de enseñarla, porque él, ya te digo que en principio
él tiene que enseñar a jugar al fútbol a las chicas y tal, o en la ejercida de entrenador. También tiene que reaprender algunas tácticas y también a jugar en equipo, porque no todo es individualismo. Pero por esa parte, lo que te he dicho, me ha causado mejor impresión que el dibujo. Así que ha eclipsado todo lo malo que yo digo siempre de Takahashi. Bueno, eso está bien, tío. Ahora, una cosa que quiero comentar, una pequeña curiosidad a modo de metanarrativa. Cuando Kyosuke le pregunta a las jugadoras de equipo femenino qué jugadores ellas miran y tal, la mayoría dice: ay, me gusta Tsubasa o Misaki, o yo soy más de Hyuga. Pero es que lo peor de todo es que yo creo que en Japón en esa época la mayoría de gente cuando hablaban de fútbol pensaban en esos personajes, tío. No sabéis lo bien que hizo Tsubasa, o Capitán Tsubasa, para el desarrollo del fútbol japonés, que es que eso es digno de mención y digno de quitarse el sombrero. Así que Yoichi Takahashi, la verdad que se ha permitido este auto-homenaje, pero en este caso se lo permitimos porque, quitando lo mal que está haciendo con Tsubasa ahora y lo que está estirando el chicle, el tío es un grande.